dar las gracias por haberme invitado a mí. Algunos me conocéis personalmente, otros me conocéis vamos, por mis artículos, primero en el Semanal Digital, hasta que, bueno, pues después de 15 años me expulsaron de ahí, ¿no? Luego derivé a La Gaceta, bueno, ahí podéis leerme y ver lo que digo, ¿no? Entonces, esa es mi trayectoria. Me ha llamado Paco Vendala para hablar de la reforma de la Constitución y yo he elegido un título que es La Constitución en la encrucijada. Entonces, os voy a contar qué es, cómo veo yo el tema, por qué creo yo que estamos en una encrucijada histórica. Y bueno, pues lo voy a explicar sin ayuda de PowerPoint siquiera, porque hago muchísimos PowerPoint por profesión y porque le tengo un poco alergia al PowerPoint. Hace poco pedí a uno una receta de moussaka y me mandó un PowerPoint. Y dijo, yo creo que se está yendo un poco de madre esto del PowerPoint. Pero bueno, ya dicho esto, entramos en materia. Vamos a ver. A mi modo de ver, la esencia de la Constitución está en el título preliminar. El título preliminar, artículos 1 y 2, en menor medida. Dice que los valores superiores del ordenamiento jurídico constitucional son la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Ahí es nada. Esto implica una carga doctrinal muy importante, porque si os fijáis, la libertad, la justicia, bueno, el pluralismo político menos, ¿no? Todo esto son típicas preguntas de la tradición filosófica, o sea, tienen 2000 años en Occidente, no son preguntas que han surgido ahora. Pero claro, como el legista tampoco las explica, pues significa que pueden tener significados muy distintos, ¿no? Además, la Constitución no solamente tiene una carga doctrinal por lo que dice, sino también por lo que deja de decir. En relación al marco anterior, por ejemplo, el sistema legal de la época del general Franco, pues lo que está claro es que falta una referencia exterior clara, ¿no? El Estado franquista era un Estado claramente confesional, en el cual, bueno, pues la idea de Dios de alguna manera presidía todo el orden legal, ¿no? Esto deliberadamente se omite en la Constitución y esto, claro, tiene una serie de consecuencias, porque la ambigüedad está un poco por todas partes, ¿no? La idea de los padres de la Constitución era establecer una especie de marco formal en el que, como se dice tantas veces, bueno, quepan todos, ¿no? Es que todos cabemos en la Constitución. Bueno, esto es pura retórica, muchas veces los periodistas lo repiten porque probablemente es que ni siquiera saben lo que están diciendo, ¿no? Pero lo que sí que es verdad es que hay un amplio margen de acción. Se puede conducir el país en un sentido, se puede conducir en un sentido bastante diferente con la Constitución en la mano. Eso no quiere decir que no haya algunos problemas que son francamente estructurales, ¿no? O sea, todos tenemos en mente que cuando se habla de la nación española, se habla también de las nacionalidades y regiones que tienen derecho a la autonomía. Claro, yo he tenido un carnet de identidad desde los 18 años, de hace ya pues, 40 años, más de 40 años, ¿no? Y ponía nacionalidad española. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, hace falta ser imbécil e irresponsable para poner una palabra como nacionalidad sin definir de qué estamos hablando. Claro, así las cosas, pues un vasco o un catalán que son nacionalidades y le preguntan nacionalidad, ¿cuál es la suya? Es que puede poner, constitucionalmente puede poner que es vasco o catalán. Entonces, esto genera una confusión tremenda y de aquellos polvos llegan estos lodos, ¿no? Entonces, la situación ahora es bastante complicada. Entonces, ahí es donde yo quería llegar. Esta indefinición, esta alegría a la hora de utilizar conceptos que, bueno, pues tienen un significado muy establecido. Bueno, ¿ahora qué? ¿Dónde estamos? Estamos en una situación muy difícil. La tesis de esta pequeña ponencia, que dura pues 20 minutos, me pidió Paco, pues es que estamos en una encrucijada en la cual se puede optar por distintas vías, ¿no? ¿Por qué? Pues porque resulta que es que en el marco constitucional se ha producido una crisis gravísima, una crisis que todos hemos visto a raíz del célebre referéndum ilegal, como se apostilla siempre, referéndum ilegal del 1 de octubre, en el que una parte muy significativa de España parece que es que no quieren ser españoles, ¿no? Es el propio representante del Estado en Cataluña el que impulsa la secesión de una parte del territorio. Es que es una cuestión gravísima, ¿no? Pero esto, en el fondo, no es nada más que la punta del iceberg, porque esto hay otras cuestiones que son muy importantes. Entonces, lo que desde mi punto de vista es un dato empírico, es algo que está ahí encima de la mesa, es que la Constitución ha sido claramente insuficiente para prevenir y para atajar la crisis en la que actualmente estamos, ¿no? Entonces, a esto se suma otra cuestión,
que la Constitución ni siquiera se pronuncia sobre esto. Yo digo que mantengo, y creo que es bastante razonable, que existen una serie de problemas de calado histórico que tienen un potencial auténticamente letal sobre, no solamente sobre la sociedad española, sino sobre otras muchas. Estos problemas yo los he resumido en 4, o sea, a mi modo de ver hay 4 que están además operando no solamente de una manera circunstancial, sino están operando a modo de constante. ¿Qué quiere decir esto? Fijaos, por ejemplo, el terremoto de Lorca, en 2004 me parece que fue. Bueno, pues hay una catástrofe, una población queda prácticamente borrada del mapa, pero esto no ocurre cada mes. Porque claro, una cosa es que te ocurra una vez en la vida y otra cosa es que lo tengas periódicamente. La situación es muy distinta. Bueno, pues esto a lo que me refiero yo está ahora actuando, está funcionando ahora. ¿A qué me estoy refiriendo? ¿Cuáles son esos problemas? Los 4 son problemas relacionados entre sí y además se apoyan unos a otros y tienen un origen que incluso se podría rastrear. El primero de ellos es la destrucción de la conciencia nacional. O sea, la mayor parte de la gente no tiene ningún sentido de pertenencia, es decir, bueno, yo es que no solamente soy objeto de derechos, es que yo tengo una serie de deberes para con mi país. O sea, tú no puedes estar todo el día, yo es que tengo derecho a esto, no, tú sabes lo que a ti te da tu país, es que te da un montón de cosas que ni siquiera computas, ¿no? El origen de la destrucción de la conciencia nacional yo lo centraría en 2 cuestiones. La primera de ellas es la cultura de masas, la cultura de masas que hace que hoy en día pues prácticamente entre un japonés, no sé, un ruso de los modernos, estos que hay ahí en los tugurios de Moscú, un alemán, es que no hay tanta diferencia, o sea, se parecen más entre ellos de lo que se parecían sus padres. Esto es la cultura de masas. Hoy en día una moda se extiende por todo el mundo y al final todo el mundo repite las mismas pautas y está totalmente aislado de su origen nacional. La segunda es la economía capitalista. La economía capitalista es una idolatría del dinero, en la cual todo se mide por parámetros económicos. Esto tiene una consecuencia, claro, porque las diferencias nacionales para la economía capitalista son un desastre. Hay que allanarlas, hay que quitarlas del medio al precio que sean. Y por tanto, lo que es la conciencia nacional, ya no solamente la española, sino cualquier otra, tiene que ser aniquilada del medio. El segundo de los problemas que yo veo, que es real, es el invierno demográfico. O sea, la gente vive tranquilamente, se habla, no, las pensiones, hay dinero para las pensiones, el sistema social, tenemos una cobertura de paro. Bueno, esto va a ser así unos años, pero no os creáis que esto va a ser por una razón muy sencilla, porque los españoles se niegan a tener niños. Es así, o sea, no nacen niños. Entonces, tú tienes un país en el que cada vez la población es más vieja, esa población va a demandar cada vez más recursos sociales y eso tiene un techo, eso no va a durar eternamente. El invierno demográfico, que es baja natalidad y sustitución de poblaciones por inmigrantes recién llegados, eso tiene un origen también, que es también esta cultura de masas, es también la economía capitalista y el hiperindividualismo. La idea esa de que uno solo se debe a sí mismo, existe para sí mismo y ya está. El tercero de los problemas, que tiene también una serie de consecuencias, que está relacionado con los anteriores, es la desestructuración familiar. La familia, ahora ya no se habla de familia, se habla de distintos tipos de familia. Esto, o sea, no hay por dónde cogerlo, pero el hecho es que hay organizaciones, partidos políticos, foros académicos muy poderosos que presionan todos en la dirección que estoy señalando. Es decir, la familia tradicional, como se dice para singularizarla, bueno, pues no existe. Pero claro, que desaparezca la familia tradicional, como se dice, tiene consecuencias, claro, porque luego te encuentras con chicos que no tienen referentes y por tanto están a la pura merced del mercado ideológico, del primer demagogo que llega por allí y le cuenta una historia y bueno, pues al final acaba creyendo, no es que no crean nada, es que creen cualquier cosa. Y por último, otro problema que a mi modo de ver es también muy grave, es el relativismo ético o el individualismo. Este tiene 2 vertientes a mi modo de ver. El primero de ellos es que para casi todo el mundo no hay nada que sea inamovible. O sea, tú crees esto, pero puedes creer lo otro y tal. Esa frase que se dice todo, bueno, mientras no, se dice tanto, ¿no? Que, bueno, mientras no hagas daño al de al lado, bueno, pero es que hay muchas maneras de hacer daño al de al lado. A mí, indudablemente, no me implica nada que haya una persona comido por la heroína por ahí, O sea, no me quita nada de que yo ahora voy a mi casa y duermo estupendamente. Pero claro, si eso se transforma en un fenómeno social, al final las consecuencias las pagamos todos. Entonces, hay una interacción entre las personas, ¿no? La segunda vertiente es que hay un
fallo, un desastre, una auténtica quiebra en la elección de dirigentes. Los dirigentes que tenemos, los dirigentes sociales, ya no solamente estoy hablando de dirigentes políticos, estoy hablando de dirigentes en el más amplio sentido, son cada vez peores, porque claro, si es que si no hay un criterio de lo que está bien o mal, ¿por qué va a ser por qué vamos a seleccionar a esta persona y no a la otra para que sea responsable? Si ni siquiera la idea de responsabilidad está presente en todo el mundo. Entonces, esto tiene unas consecuencias. Bueno, estas 4 ideas, estos 4 principios están operando constantemente, silenciosamente, no salen en los periódicos, ningún periodista los va a señalar, a lo mejor ocasionalmente, pero estos son problemas que no solamente son sociales, son de calado histórico. Esto va para largo, va a tener una proyección ahora mismo, increciendo en los próximos años. El denominador común de todos estos problemas, a mi modo de ver, es uno, que es el rechazo a cualquier idea de verdad. O sea, no hay ninguna cosa que sea verdad, no hay ninguna cosa que sea mentira aquí, mientras no hagas daño al de al lado, mientras la convivencia, la tolerancia, bueno, sí está muy bien convivir y tolerarse, pero todos imaginamos cosas con las que no estamos dispuestos a convivir y que no queremos tolerar, ¿no? Bueno, pues esos problemas no los va a solucionar, no los va a atajar ninguna Constitución. Entonces, claro, ahora me encuentro con que hay muchas personas, lo digo, es una crítica amigable, ¿no?, que ven en la reforma de la Constitución un poco la panacea de toda la solución de los problemas. Yo, sinceramente, no estoy de acuerdo. La Constitución ha sido claramente insuficiente para conjurar, para atajar unos problemas que es que van a acabar no solamente con la nación española, van a acabar incluso con nuestro modo de vivir, con la manera en que nosotros entendemos la civilización. Entonces, por eso digo que la Constitución está ahora mismo en una encrucijada, porque es, por un lado, claramente insuficiente, pero hay un montón de cosas sobre las que no se ha pronunciado, sobre las que no tiene ningún criterio, no aporta nada. Entonces, ¿qué hacemos con la Constitución? Si mañana reformáramos el Estado de las autonomías, esto podría seguir casi exactamente igual. Tú puedes cambiar las leyes, puedes seguir igual, porque es que lo que se ha infiltrado en el alma de la gente es el odio a España, y eso no lo cambia ninguna ley. Entonces, podemos cambiar el Estado de las autonomías, decir, ahora el Estado, en vez de administrarse de esta manera, se administra de esta otra, y seguir exactamente igual donde estamos, ¿no? Entonces, la Constitución debe abandonar su neutralidad e implicarse decididamente en la tarea de reconstrucción nacional, porque nosotros lo que tenemos delante es una tarea de reconstrucción nacional. Nuestro país funciona porque hay todavía mucha gente que hace las cosas bien, pero eso no garantiza que vaya a ser así siempre. De hecho, estas generaciones que se están educando en el nihilismo, en el individualismo, todas estas se están incorporando a puestos dirigentes, y eso va a tener unas consecuencias de aquí a unos años, ¿eh? Entonces, todos vamos a verlo. Pero lo que pasa es que si decidimos que efectivamente esta Constitución tiene que ser reformada, hay que darle otro cariz, otro enfoque, otro espíritu, si es que eso es posible. Lo que hay que tener presente es que hay que saber a dónde se va. Hay que saber a dónde se va de la misma manera que si yo te digo, bueno, vámonos de viaje, bueno, pues ¿a dónde? Bueno, pues hay que reformar la Constitución. ¿Qué es lo que hay que reformar? ¿Con qué objeto? ¿Qué es lo que perseguimos? La célebre frase de Carl Schmitt, ¿no? La Constitución es una decisión existencial totalitaria. ¿Qué quiere decir? Pues que es que un pueblo apuesta su existencia, su vida, lo plasma en la Constitución. Nosotros, ¿qué es lo que queremos hacer con la nación española, ¿no? Entonces, una de las primeras cosas que hay que tener en cuenta, primero, saber a dónde se va. La segunda, la Constitución no es fundamento de la nación española, es exactamente al revés, ¿eh? Esto se lo escuché ayer, concretamente, en un vídeo que me pasaron a José Manuel Otero Novas, que le toca una parte importante de responsabilidad de lo que estamos viviendo, como exministro de UCD, y decía que es que era así, claro, que es que la Constitución se fundamentaba en la nación española, pero es que cuando lees el texto constitucional eso no está ni mucho menos claro. Entonces había que decírselo a don José Manuel, es que eso había que haberlo puesto, había que haberlo explicitado en su momento, ¿no? Entonces, claro, parece ser que es que cuando tú cambias la ley, eso implica cambiar la ética, las normas, los valores con los que se está comportando la gente. Y eso no es así. La ley y la ética y los valores no son lo mismo. Una cosa es la ley y otra cosa son los valores. Los valores que la gente utiliza en su vida no tienen nada que ver, o pueden no tener nada que ver con la legislación, porque sencillamente por la razón de que puede que haya cosas, situaciones ante las que nos presentamos que no están legisladas, ¿no? Entonces, claro que cabe, tal y como está presentado, el nacionalismo catalán en la Constitución, pero eso va contra el fundamento, ¿no? O sea, es que es un sinsentido, es una situación complicada. Tú no puedes prohibirle a una persona que odia a su país
porque es algo que está más allá de la legislación, del texto legal. Entonces, claro, nos encontramos que lo que ha sucedido en las últimas décadas es que no solamente tenemos un marco legal distinto, es que lo que han cambiado son los valores de la gente. Los valores, la manera en que la gente afronta su vida. ¿Cuáles son sus prioridades? Sus prioridades son ganar dinero, sus prioridades son el éxito profesional, que se dice. Hay gente que lo que quiere es tener una casa mejor y tener un coche y tener un hijo a lo sumo 2, no sé, le va bien así. Hay otros a los cuales eso le importa muy poco porque, no sé, están pensando en otra cosa, están pensando, por ejemplo, en reconstruir el país, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las prioridades de la gente? ¿La gente se debe a su país o se debe a sí mismo? Es que todo eso tiene que estar claro. Entonces, un cambio legal, un cambio de reforma constitucional, por supuesto que puede ser positivo, pero desde luego no es suficiente. Es los valores, es la visión que tiene la gente del mundo lo que está sobre el tablero. Entonces, superar la crisis en la que estamos dependerá, en primer lugar, de qué es lo que los españoles quieren hacer con su país. Es que eso nos lo tenemos que preguntar. A lo mejor no queremos hacer nada, a lo mejor sí queremos hacer algo, ¿no? Pues eso habrá que preguntarlo, pero ojo, las decisiones existenciales tienen consecuencias. Si uno decide no hacer nada con su país, bueno, perfecto, pero habrá otro que lo haga por él. Y entonces, claro, habrá que pagar la consecuencia. Lo que no se puede ser en la historia y en la vida es ser neutral. Eso hay que saberlo. Entonces, otra cosa que es importante saber qué es lo que uno está dispuesto a hacer por su país, porque yo estoy literalmente harto de gente que critica, o sea, los chats de WhatsApp, las conferencias, las charlas de bar, no sé, gente que hace del hablar su actividad. Entonces, todo eso está muy bien, pero la pura verdad es que si no haces nada no tienes ningún derecho a quejarte. No tienes ningún derecho a quejarte porque es que los otros hacen lo que hacen y tienen éxito por una razón muy importante, porque trabajan más. Y en el mundo en el que, vamos, este mundo nacional, como lo quieras llamar, eso lo que ocurre es exactamente lo contrario. Hay un exceso de verborrea, hay el hombre que decimos de representación, el hombre que quiere aparentar con gestos. A ver, ¿en qué se concreta eso? Si no hacemos nada, tendremos lo que nos merecemos. La situación que tenemos ahora es la situación a la que nos han conducido porque nos lo merecemos. Entonces, para terminar, porque quiero ajustarme al tiempo que le dije a Paco, lo que yo planteo es que estamos en una encrucijada, pero no solamente en una encrucijada histórica en la que se dirime la supervivencia de nuestro país, estamos también en una encrucijada personal. Las situaciones no solo interpelan a los agentes históricos, sino también a las personas. O sea, el tiempo que vivimos pregunta a la nación española: ¿quieres sobrevivir o quieres ser pasto de los buitres? No, es que a cada uno de nosotros nos está preguntando qué es lo que nosotros queremos hacer por la nación española. Me atrevería a decir que incluso mucho más, porque si alguien se cree que esto que sucede a la nación española es exclusivamente español, desde luego lo lleva claro, o sea, no tiene más que viajar un poco, aprender unos pocos idiomas y mirar un poco qué es lo que hay por ahí. Estos fenómenos con distintos planteamientos y circunstancias ocurren en todo el mundo, porque es el mundo entero el que se pudre, pero España con una versión, con una particularidad especial, como es particular también su historia. Entonces, esta doble encrucijada ante la que nos encontramos, no podemos no responder. Nos está llamando a la puerta y nos está pidiendo una respuesta. Entonces, en conciencia, que cada uno responda a ver qué es lo que está dispuesto a hacer. No todo el mundo está llamado a ser ni un gran líder, ¿no? Pero cada uno puede aportar su granito de arena en la tarea de reconstrucción nacional. Por eso estamos, efectivamente, a mi modo de ver, ante una circunstancia histórica y única. En el fondo, es muy probable que tengamos que estar agradecidos. Nada más. Muchas gracias.